Si pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos y a todas en el lugar de la historia en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a otra emisión de este podcast que el día de hoy está con una invitada. Le damos la bienvenida en este episodio a Luz Mariana Rojas Sabatsky. Luz Mariana, bienvenida a este podcast. Luz Mariana es egresada del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario y está acá para contarnos una historia, algo que tiene que ver con la historia de nuestro país, algo que tiene que ver con el movimiento sufragista, con las primeras mujeres que se dedicaron al periodismo en el país, que fueron opositoras y críticas al gobierno y que tiene una conexión con un personaje muy importante también de la historia en el siglo XX de Colombia, con Jorge Eliezer Gaitán. Bienvenida, Luz, a este podcast. Bueno, primero gracias por invitarme. Yo me gradué el año pasado del programa de periodismo y de hecho la tesis con la que me gradué se llamó Al otro lado del reflector, Crónicas de la vida de Clara Inés Suárez de Sabatsky, que pues fue un personaje muy importante en nuestra historia que fue eclipsado por el crimen que cometió su esposo Jorge Sabatsky en 1933. Y básicamente es un poco de todo, literalmente, de la historia de México, de la historia de Colombia, de la historia del movimiento acá estudiantil en Colombia. Entonces sí, de todo hay. Eso sí, acá está Luz Mariana que nos va a acompañar. Luz Mariana además pues le gusta escribir. Luz Mariana fue finalista del Concurso Nacional de Cuento de RCN en el 2014 y en el 2016 logró el tercer puesto en el concurso de ensayo de la Universidad del Rosario. Y como nos lo acaba de decir, su trabajo académico con el que obtuvo una tesis, una mención meritoria, se llama Al otro lado del reflector, crónicas sobre la vida de Clara Inés Suárez de Sabatsky, que es un personaje que personalmente yo no conocía y eso me parece muy importante y hace interesante este episodio para todos los que en este punto nos están escuchando, porque es un nombre que está dentro del marco de las luchas feministas en Colombia originalmente, que tiene un caso muy particular que, como lo dice Mariana, nos va a hacer hablar de todo, ¿no? Sí, porque tiene que ver con, vamos a hablar un poco de la ley, vamos a hablar obviamente de un proceso que defendió Jorge Eliezer Gaitán, que era famoso por ser un penalista muy importante en Colombia, y defiende a alguien que comete un acto de asesinato para que lo declaren inocente por cometer un acto de asesinato, ¿cierto? Sí, tal cual. Exacto. Y eso es como, si uno sabe la defensa de Jorge Eliezer Gaitán cuando acusa al Estado colombiano por la masacre de las bananeras, todos sus discursos y debates, así es también como salen estas historias y pues nada, bienvenida. Y vamos a hablar, Luz Mariana, vamos con esta primera parte de este episodio. Cuéntanos cómo llegaste a esta historia. Cuéntanos un poco cómo una estudiante de periodismo llega a la historia de una mujer caleña que pues uno poco conoce sobre estas figuras que son, digamos, pioneras en el periodismo. Más adelante nos vas a contar que tuvo relación con Frida Kahlo, con Diego Rivera, con Trotsky. Bueno, o sea, son cosas que me parecen importantes en la historia del país, ¿no? De la intelectualidad y de la figura de la mujer también en esos primeros reconocimientos en el siglo XX. Sí, claro. Pues digamos que en este punto lo que más destaco es uno de mis profesores que yo tuve al inicio de la carrera. Yo siempre he admirado mucho a los profesores, sobre todo esos que a uno lo hacen sacar como ese potencial y que creen en los proyectos que uno tiene, incluso antes de que uno lo sepa. Ellos tienen una visión que uno es completamente ignorante de eso. Y de hecho, en este segundo semestre de la universidad en el que uno está súper pollito de todo, en el que uno no sabe nada, tuve una clase de metodologías de la investigación con un profesor que se llamaba Andrés y él fue el primero que nos hizo caer en cuenta de que nosotros no somos simplemente estudiantes que no tienen nada que ver con la historia del país, incluso si uno no ha tenido contacto directo, que uno ha sido afortunado de no tener que haber vivido muchas cosas difíciles que probablemente muchas otras personas más sí. Y básicamente me enseñó que todo inicia por uno, de la familia de uno y cómo esta familia está conectada a la narrativa nacional. Y entonces, bueno, más allá de quién uno es, yo me puse a investigar un poco y mi nombre es Luz Mariana Rojas Sabatsky. Y Sabatsky, pues además de ser como este apellido raro que hace que a uno le pregunten en todo lado de dónde viene y que uno apenas sabe, bueno, sí, viene de Polonia, pero
¿pero qué es? Me puse a hacer la tarea seria de ver, bueno, Sabatsky, qué es, de dónde viene. Y ahí fue que nació esta primera semilla del trabajo. Entonces, pues Sabatsky viene del primer polaco que llegó acá a Colombia en 1845, que se llamó Stanislaw Sabatsky. Ok. Stanislaw Sabatsky fue invitado por el hermano del presidente, del general Mosquera. Se me escapa el nombre de ese hermano. Tomás Cipriano Mosquera, el presidente, y Y el hermano no... Francisco Mosquera, creo que era. Sí, tal vez. Él invitó a Stanislaw Sabatsky acá a Colombia para hacer una serie de obras de infraestructura, específicamente en este caso, la obra entre Buenaventura y el mar. Básicamente eso era como el ferrocarril que lo uniría todo. Y digamos que Stanislaw Sabatsky era un ingeniero que había salido de Polonia. De eso no hay muchos detalles. Dicen que salió por los rusos, no ligado a la guerra mundial, sino salió de Polonia por los rusos. Y según lo que decía la información de la embajada de Polonia, él en París estuvo con Chopin. Y bueno, ahí fue cuando se conoció con el hermano del general Mosquera y se vino acá a Colombia a formar su familia. Este Stanislaw Sabatsky fue el abuelo de Jorge Sabatsky. Jorge Sabatsky fue el esposo de Clara Inés Suárez de Sabatsky. Pero bueno, en ese momento yo no sabía nada. Digamos que yo empecé a unir cabos, como qué historia tan interesante, como hice un primer trabajo pequeño. Y esto se llevó a la tesis, que fue cuando uno se pregunta, bueno, ¿y de qué voy a hacer esto? Y el profesor Andrés Rojas, me había aconsejado que lo hiciera a mi familia, pero pues uno no piensa en la familia como un tema de tesis, ¿verdad? Porque sobre todo en el periodismo uno cree que uno tiene que ser completamente objetivo y ajeno a una historia para poder contarla, para poder verla y analizarla de la mejor manera. Es algo que se enseña incluso hoy en día. Y entonces cuando dije, bueno, intentemos a ver qué sale. Miremos, escarpemos dentro de lo que tenemos. Ahí encontré al profesor Pablo Rodríguez de la Universidad Nacional. Y él, digamos que mientras hablábamos sobre la familia, él me aconsejó buscar a Clara Inés Suárez de Sabatsky. Yo no sabía quién era, pero dije, bueno, listo. Y ahí fue que arrancó todo, como la investigación de ella, que llevó a conocer un montón de incluso lo ignorante que uno es de la propia familia. Bien, entonces hiciste como un rastreo que te llevó a reconocer la importancia de esta figura en el contexto de la historia de Colombia, ¿no? Sí. Y por varios hechos que vamos a ir enunciando, ¿no? ¿Cuál es el primer hecho que te llamó la atención en tu investigación? Bueno, empezando por la época en la que ella empezó a escribir periodismo. El primer artículo que se sabe que ella escribió fue en 1929 y de hecho la primera mujer periodista que se asume que es en Colombia es Emilia Pardo Umaña y ella empezó a escribir desde 1934 más o menos. Entonces digamos que más allá de quién fue primero, quién no fue primero, es porque esta mujer que empezó a escribir periodismo desde tan temprano, incluso cuando en la época no era considerada una profesión para mujeres, porque no se sabe nada de ella. ¿Qué fue lo que pasó para que incluso yo, que estaba en la misma familia, no supiera nada de ella a pesar de todo lo que hizo? Y esa fue como la pregunta que empezó a guiar toda la investigación. Una duda, ¿y Soledad Costa de Samper no alcanza a estar dentro de las primeras mujeres periodistas en Colombia? ¿Hiciste esa indagación? Sí, claro, también. Y de hecho ellas dos sí tuvieron cierta relación, pero exactamente de eso, de fechas y eso, Okay. no me meto como a decir, como esta fue la primera, esta no fue la No, primera. es que como Sí. hacías la referencia, me Sí. quedé ahí como pensando en Sí, en Soledad Acosta sí, Samper. también Sí, tuvieron porque relación. fue, hablando de mujeres y la importancia de la mujer en la historia, fue una de las mujeres con un nivel intelectual muy importante en Colombia, ¿no? Claro. Fue escritora, sabía varios idiomas también, Sí, que un poco claro. es una faceta también que descubrimos en Clara Inés Suárez de Sabatsky, ¿no? Sí. Bien, hagamos una mención rápida a Clara Inés, tú me vas corrigiendo si me equivoco, espero que no. Clara Inés Suárez de Sabatsky es sufragista, perteneció al movimiento sufragista en Colombia, periodista de un diario que se llamaba Relator, Sí. de una familia liberal, porque Jorge Sabatsky termina siendo un parlamentario liberal, gobernador. Entonces es un político importante del liberalismo en una época en Colombia, más o menos hacia la década de los 30, 40, es una figura importante dentro del Valle del Cauca y la política nacional. Sí, era considerado en su momento uno de los hombres más poderosos de Cali, porque además de ser político, pues claro, tenía el periódico, o bueno, uno de los periódicos que más circulación tenían, que era Relator, que eso ellos
digamos que lo adquirieron. Lo adquirió primero fue Hernando Sabatsky, que era el editor, y Jorge, digamos que se metió también a ayudarle en esto. Pero pues claro, cuando uno ve la relación entre política y los medios de comunicación, como todo eso se une en un punto y digamos que la repercusión que tiene, ahí es cuando uno empieza a indagar en otras cositas de por qué pasa lo que pasa. Claro, es un diario muy famoso en Cali, duró 44 años, era un negocio prácticamente familiar. Recordemos un poco que en la historia de Colombia, en determinadas épocas hubo mucha prensa escrita de tendencia liberal y conservadora, donde pues siempre estaban las posturas de estos famosos editorialistas, donde estaban siempre los Santos, por ejemplo, por ahí hay referencias a Calibán en contra del movimiento sufragista en su momento, cuando Rojas Pinilla cierra periódicos, multa a otros, digamos que estamos ahí también en medio de ese contexto, ¿no? Esa importancia de esto. Y otra cosa importante, y para empezar y que nos cuentes, Luz Mariana, Clara Inés Suárez de Sabatsky, además de ser sufragista, periodista, digamos una intelectual en términos del pensamiento de conseguir la figura de la mujer en la política, tiene una particularidad que también hace interesante su nombre y pues lamentable su historia también, en cierto sentido, ya vamos a ver por qué, y es que hace parte de un juicio porque su esposo, ¿sí? Cuéntanos un poco de eso, asesina al doctor Arturo Mejía Marulanda. Al doctor Arturo Mejía Marulanda, y en el juicio lo defiende al esposo de Clara Inés, Jorge Eliezer Gaitán. Sí, digamos que esto no es algo que se suele enseñar en las clases de historia, pero sí fue un caso que en su momento fue muy importante, muy popular, que aparecía en la primera plana de todos los periódicos. Sí, lo vi. Básicamente, la noche del 22 de agosto de 1933, a las 7 p.m., Jorge Sabatsky iba caminando cerca al Café del Globo en Cali y ahí se cruza con el doctor Arturo Mejía Marulanda, quien supuestamente había tenido un amorío con Clara Inés Suárez de Sabatsky, esposa de Jorge. Pues a esa hora, según lo que dicen algunos periódicos, ya sea por más dramatismo o no, el doctor Arturo Mejía Marulanda le sonríe a Jorge Sabatsky. Jorge Sabatsky, digamos que en esto de sentir de su honor mancillado, saca el arma que había comprado un año antes y mata de 7 tiros al doctor. Esto en su momento tuvo una serie de repercusiones. No más esa misma noche, Jorge Sabatsky se entrega, dice que renuncia a su inmunidad parlamentaria. Allá donde lo tienen retenido, le hacen el primer examen psiquiátrico, donde dicen que él estaba en todos sus cabales y que fue un asesinato completamente consciente. Y al día siguiente recibe una serie de telegramas de todos los personajes. Sí, eso me llamó mucho la atención. Sí, hasta al presidente en ese momento le manda un telegrama diciéndole que lo acompaña en este momento tan difícil. Entonces, claro, la noticia al día siguiente se sabe, Jorge queda retenido. El que lo saca es Gaitán, pero ya mucho después, sí, en octubre. Pero, Luz Mariana, hagamos lo siguiente. Esto se llama Así Pilla, entonces pillemos cosas que me parecen importantes en esta historia. Por ejemplo, para decirle a los escuchas de este podcast, ¿cuáles fueron los motivos para que Jorge Sabatsky pues le disparara? ¿A qué se debió esa sospecha? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el trasfondo? Porque pues uno queda como, uy, pero le disparó y le sonrió y ya, ¿y qué pasó? Sí, bueno, digamos que hay que entender también un poco el contexto de Cali, que era una ciudad pequeña, una ciudad donde no es la Cali que conocemos, era una ciudad donde las habladurías se movían muy rápido, todavía recordaba como esos pueblos coloniales que hubo en su momento. No, Colombia después del siglo XIX, o sea, es que Colombia tiene eso muy marcado, pero bueno, en esa Cali pequeña, ¿qué pasó? En esa Cali pequeña, en 1931, digamos que tenemos a Jorge Sabatsky, tenemos a Clara Inés Suárez de Sabatsky, y todo empieza a nacer desde que una de las hijas pequeñas de ellos, sufre de una enfermedad. Esta enfermedad ya la había padecido una de las hermanas de Jorge, y esa hermana de Jorge le dice, mira, a mí me la trató el doctor Arturo Mejía Marulanda, y este doctor Arturo Mejía Marulanda fue muy bueno, vayan con él. Entonces, listo, ellos lo llamaron y el doctor Arturo Mejía Marulanda, que también venía de una familia importante, que había hecho sus estudios en Chile y que digamos que estaba próximo a especializarse en Europa, él va y trata a la hija de ellos. Aquí mientras trata
a esta hijita pequeña de ellos, es donde supuestamente mientras Clara Inés le está pasando una toalla, él le da un primer beso o intentaba lanzarse, pero pues Clara Inés no hace nada, cree como, bueno, es la personalidad del doctor y hasta ahí queda. Pero empiezan a cocinarse los rumores, sobre todo porque Clara Inés, según lo que se cuenta, no era muy apreciada por cómo era ella, de lo que ella pensaba, cómo ella escribía, lo que ella quería hacer. Ella no era una mujer dentro de los cánones que en ese momento se tenía. Y además era menor que su esposo. Sí, digamos que eso en esa época no era tan importante, pero sí era 20 años menor. Pero sí. digamos que en lo que yo entiendo en el caso un poco es que ella era más joven, el doctor es joven. Sí, El claro. marido está en Bogotá. Sí, como Claro. que en ese pueblo pequeño, infierno grande del chisme que se va generando, pues van jugando este tipo de cosas, ¿no? Claro, sí, no era tanto como si había pasado, no, pero el chisme era creíble. En todo caso, era de que Jorge pasaba mucho tiempo por allá en sus labores de política. Clara Inés se quedaba sola con las hijas, estaba joven, que el marido la tenía descuidada. Bueno, digamos que todas esas cosas empiezan a cocinarse y explotan, es en la velada, ahí en 1931, cuando Jorge está de viaje en Bogotá. Sí. Como político, y Clara Inés estaba con las hijas y digamos que con toda la servidumbre en el teatro. Entonces Clara Inés dice que se siente mal y se va a la casa, según lo que cuentan los hermanos de Jorge, según lo que se cuenta dentro del chisme. Clara Inés se va y entonces los hermanos de Jorge la siguen. Se van un grupo, el cuñado de uno de los hermanos, y se van allá a la casa de los Zabasky. Todos vivían en la misma casa. Y allá encuentran supuestamente al doctor sin que el doctor pudiera dar explicación de realmente por qué estaba allá en la casa. Y entonces acá empiezan las preguntas de que si realmente alcanzaban a ver, si no alcanzaban a ver, si hubo o no. El punto es que se cree que ahí pasó una infidelidad. Se le manda un telegrama a Jorge el día siguiente, se lo manda a la mamá diciéndole que algo raro está pasando en la casa. Sí. Jorge pues llama, le dicen de la supuesta infidelidad y supuestamente Jorge dice, mi vida se acabó, ¿sí? Sí, eso me llama mucho la atención, Mariana, por el dramatismo de la narración periodística de la época, ¿no? Claro. Sí, como mi vida se acabó y la cita ni Ibagué, bueno. Pero digamos que el elemento que me parece importante también pillar, Mariana, es que en ese contexto hay una cosa, y es que no importa si la mujer es infiel o no, sino si existe el rumor y la posibilidad de que lo sea. Es decir, y tú lo escribes en tu trabajo, lo importante era si la sociedad creía cierta una calumnia, no si esta era verdad. Claro, sí, todo eso está muy ligado al honor, que al ser en ese momento Cali un pueblo más pequeño y tras de todo que tenía una fuerte importancia de la religión católica, el honor sigue siendo muy importante y básicamente así no hubiera pasado lo que supuestamente pasó. El hecho es que todo el mundo creía que Jorge Zabasky era un hombre que no tenía honor. Y Sí. eso es algo que se remarca muchísimo. Claro, y que todavía es actual en la cultura colombiana, ¿no? Sí. O sea, también hay mucha gente que solamente por la sospecha se siente disminuido. Por ejemplo, el hombre se siente como vulnerado en su hombría, en esta cultura machista. No importa si fue cierto o no, ¿no? Entonces ya hay que tomar algún tipo de represalias. Claro, y de hecho Clara Inés le confiesa a sus hijas que eso nunca pasó muchísimos años después. Ellos nunca se separan, ellos siguen y tienen un matrimonio largo hasta que pues ambos mueren. Entonces uno realmente dice, ¿pasó o no pasó? Porque ellos siguieron juntos. Clara Inés, ella misma le confiesa a las hijas que eso nunca pasó, pero todo el mundo sí creía que básicamente el honor de Jorge Zabasky estaba mancillado. Entonces sí, como lo hablo un poquito en la tesis, el hombre tenía que proteger su honor, digamos un poco con violencia, tenía que defenderlo, él sí, era violento, era sí, más agresivo, y las mujeres tenían que defender el honor con sus formas de ser como más recatadas. Sí, un poco una lectura estereotipada que el hombre representaba fuerza, representaba, no sé, como la vehemencia, pero la mujer, bueno, un papel activo del hombre y un papel
papel pasivo de la mujer, ¿no? En su percepción dentro de la sociedad. Sí, tal cual. Y de hecho, por cómo se nota que es Jorge en las otras fases de su vida, Jorge Sabatsky, también como lo describen, no era un hombre particularmente violento, ni era una persona agresiva, ni nada por el estilo, sino un hombre que sí se vio forzado en esa época a hacer lo que hizo y que básicamente por haberlo hecho fue que en cierto modo resultó siendo recompensado por la opinión pública. Sí, ahí frente a ese detalle, ¿no? Lo que tú acabas de decir es muy importante porque hay una frase de Jorge Eliezer Gaitán que tú citas también, abro comillas: el que nos calumnia abiertamente, francamente, nos coloca en posición de desmentirlo o matarlo. Entonces, ahí, eso dice mucho y lo está diciendo Jorge Eliezer Gaitán, y ya diciéndole a nuestros oyentes que Jorge Eliezer Gaitán gana un juicio donde declaran inocente a un asesino, o sea, comprobado el asesinato, pero porque estaba en juego su honor, ¿no? Que ese es el telón de fondo. Uy, ¿se lo pilló? Píllelo, píllelo, píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Sí, claro. Digamos que en esos años que pasa este asesinato en el que Clarines tampoco nunca habla demasiado, solo da una escueta declaración. En estos años, digamos que tenemos por un lado que la familia Sabatsky elige como defensor a Jorge Eliezer Gaitán. Acá ya había pasado lo de la masacre de las bananeras, entonces pues ya era una persona, era conocida. Por el otro lado, la familia acusadora elige a José Antonio Montalvo, que era conservador. Entonces, en este momento todavía no había explotado como tal la lucha bipartidista en el país, pero era algo que ya se sabía, ya se estaba calentando, y era un juicio que empezó a ser muy representativo por eso. Entonces, digamos que se eligieron estos dos abogados. Cada uno tenía retos por su lado. Por un lado, Jorge Eliezer Gaitán. No me vengan con hipocresía, que conocemos sus nombres y el pueblo los conoce. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses. Él tenía que defender a un hombre que 23 meses después del supuesto incidente de infidelidad había sacado el arma y había asesinado a un hombre, ¿sí? Recordemos que en este momento la ley no protegía como tal a Jorge Sabatsky porque no había encontrado al doctor, digamos que infraganti, ¿sí? Con la esposa. Entonces no había sido en ese momento. Si él lo hubiera encontrado así, se hubiera zanjado y en este momento no estaríamos hablando de eso. Sí, eso es bastante curioso e importante en la historia de la legislación colombiana, un poco como desde una óptica que condenaba sin ningún tipo de juicio ni pausa para reflexión, si un hombre encontraba a la mujer siendo infiel, estaba en su legítimo derecho de tomar cualquier tipo de reprimenda, hasta la muerte de él. Sí, de asesinarla a ella o al hombre. Eso estaba, y ahí es donde viene ese elemento que tú señalas que me parece importantísimo, y es esa cuestión del honor, ¿no? Sí. Como ese valor de no me mancille mi persona, que entra ahí de una forma que cuestiona mucho, y vamos a ver eso, la trascendencia que tiene hasta nuestros días, porque más adelante vamos a hablar un poco de eso, pero que es fundamental para entender ese contexto, ¿no? Claro, digamos que acá ya estaba la premeditación. Sí. Supremamente clara. 23 meses después, es que pasa esto es 23 meses después, por eso la ley no lo cobija, o sea, ahí uno ve como si lo hubiera hecho al otro día o se hubiera devuelto a Bogotá y hubiera llegado a balearlo, no pasa nada. Sí. Como no pasó finalmente, pero digamos que hay un litigio que le da el mérito ese a Jorge Eliezer Gaitán, de que dice algo así como: la vida de un hombre era un precio bajo cuando la reputación de una familia estaba en juego, ¿no? Claro, sí, y el asunto es que básicamente Jorge Eliezer Gaitán tenía que inventarse una manera de probar de que incluso cuando pasó 23 meses antes, Jorge Sabatsky no estaba en todos sus cabales de cuando cometió el crimen. Ese era el reto de Gaitán, porque ya Jorge Sabatsky tenía la opinión pública a su favor, pero la ley no la podía simplemente cambiar de la noche a la mañana. Jorge Eliezer Gaitán tenía que encontrar una manera de que Jorge Sabatsky saliera y básicamente la opinión pública se quedara calma. Pero detengámonos ahí, Mariana. La opinión pública a su favor. Y hay que mirar un poco, y te lo voy a preguntar, ¿cuál fue, tú que estudiaste periodismo, cuál es la influencia en ese contexto de la prensa? Porque previamente tú ahora señalabas algo, y es que él comete el crimen y recibe telegramas. Jorge Sabatsky recibe apoyo de figuras como Olaya Herrera, que es el presidente de la República en su momento, Guillermo Valencia, de los Valencia, del Cauca, Enrique Santos,
María Fernández de Soto, además una mujer, con telegramas apoyándolo y entendiendo su situación y legitimando un poco, sí, como si fuera una legítima defensa así del honor, como que lo apoyan. Y la opinión pública, ¿por qué está al favor? Yo creo que ahí hay un punto importante de reflexión acerca del periodismo de esa época, ¿no? Sí, claro. Digamos que primero era porque en general el honor era algo que era completamente válido, un argumento válido en la época. Y segundo, también por la influencia que tenía Jorge Sabatsky en su momento entre la política. Y tercero, porque Jorge Sabatsky también tenía el relator. Y eso es muy importante porque en este periódico es en el que salen todos esos telegramas de apoyo, es en el que se muestra la reunión que se hizo en Bogotá, en los cuales le apoyan a Jorge Sabatsky. Y no solo es el relator, es también que los otros periódicos, ya sea por la influencia que se tiene, ya sea por lo que se creía el honor, por ejemplo, El Espectador dice algo muy curioso, que dice: el hombre que mató ya está, básicamente que ya está perdonado por la opinión pública. Sí, ya está absuelto. Sí, ya está absuelto. Esa es la palabra. Y básicamente así con el periódico, también de apoyo de Jorge Eliezer Gaitán, que era una persona que también tenía favorabilidad en la opinión pública, y la cuestión del honor, todo eso le da completo apoyo a Jorge Sabatsky. Sí, bueno, tiene un periódico, precisamente El Relator, y lo acompaña toda la prensa además, ¿no? Sí. Entonces, y además que según lo que constaté a través de tu trabajo y de la prensa de la época, es que todos los días se hablaba de ese juicio en Colombia, ¿sí? Sí. Fueron 11 o 17 audiencias. 17. 17 audiencias, ¿no? Hablemos un poco del juicio. Entremos en materia. Entonces está un abogado que es del Partido Conservador. Es José Antonio Montalvo. José Antonio Montalvo, que defiende pues es contratado por la familia del muerto. Acusadora. Y por el otro lado está Jorge Eliezer Gaitán, y esto empieza a tener un tinte que, como ya se sabe, entonces lo van a declarar inocente, pero es un enfrentamiento entre un abogado conservador, muy importante también, y un abogado liberal como Jorge Eliezer Gaitán en su momento, ¿no? Sí, y digamos que en este momento se nos hace que es una, digamos que disputa un poco que ya obvia de quién va a ganar, entre comillas, pero en ese momento José Antonio Montalvo también tenía harto peso y era un conservador bastante conocido. Entonces, digamos que José Antonio Montalvo también tenía las posibilidades de ganar, empezando porque tenía la ley, entre comillas, de su favor. Y el asunto era que lo que tenía en contra era la opinión pública. Claro. Y por eso es que se pasa el juicio a Bogotá, porque la familia del doctor Marulanda dijo: ya este juicio está muy viciado, porque todo el mundo acá en Cali está a favor de Jorge Sabatsky, entonces lo movieron a Bogotá. Lo movieron a Bogotá. Se realizó en el juzgado primero de Bogotá entre el 22 de abril y el 4 de junio de 1935, ¿cierto? Hay que decir también que el abogado José Antonio Montalvo había sido ministro en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, entonces era una figura, como tú dices, importantísima, ¿sí? También Bogotá no era tan grande como hoy, entonces también hay que entender ese contexto. La gente iba a hacer fila para entrar al juzgado, a ver las audiencias, a escuchar. La última fue transmitida por radio. Entonces, uno empieza a ver los tintes que toma y también las estrategias que a fin de cuentas utilizan los abogados, porque básicamente, y esto muestra una gran importancia. Este es el primer juicio, creo que donde se muestra la importancia que puede tener la psiquiatría en un juicio, porque están probando que, bueno, no podemos decir que Jorge Sabatsky está loco ni que estaba en un estado, sí, como completamente de ofuscación porque no los encontró infraganti. Entonces, ¿yo cómo demuestro que Jorge Sabatsky sí tenía como una, digamos que, condición de él que lo hizo más propenso a caer dentro de las garras de sus propias pasiones, dentro de la ira? Porque lo que quiere o lo que necesita probar Jorge Eliezer Gaitán es que fue un crimen no premeditado, pero crimen y al fin y al cabo, ¿no? O sea, fue un asesinato. Es que es lo curioso de este caso, y eso le daría mucha fama a Jorge Eliezer Gaitán como penalista, ¿no? Además, por eso se contrató también, ¿no? Sí, él era muy buen penalista, y de hecho de este caso sale el argumento de ira e intenso dolor. Hablemos de eso, man. Bueno. O bueno, no sé si quieras decir algo más sobre el juicio. Sí, es importante cómo se toca, porque ahí uno ve como las estrategias de los abogados
abogados van cambiando. Dale. Y entonces, primero lo que querían probar era si efectivamente había pasado o no la infidelidad. Entonces empezaron a intercambiar cartas, empezaron a decir que sí, que no, que Arturo Mejía Marulanda tenía otro amorío con una tal señorita Ken, bueno, un montón de cosas. Pero a fin de cuentas se llega a la conclusión en esas primeras etapas del juicio de que no importaba de si realmente había pasado o no la infidelidad, sino si se creía cierta, si todo el mundo creía que eso había pasado. Ya con esa proposición se puede decir como, bueno, no importa si pasó o no pasó, o sea, no nos enfoquemos en eso. Básicamente, digamos ahora cómo pasó o por qué pasó. Y entonces ahí es cuando se le hace primero un examen a Jorge Sabatsky en el que se examina todo, la genealogía, se examina cómo estaba en ese momento, de dónde venía. Básicamente contratan a 2 psiquiatras muy importantes que no solo le examinan a él, sino que examinan el examen que le hicieron a él en la noche del asesinato. Y ese es un argumento y un cabezazo, diríamos, de Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Sí, claro. Y entonces, básicamente, ahí es cuando dicen, no, Jorge Sabatsky, debido a los rasgos que tenía su familia, debido a esto, tenía una, no sé, como una cualidad de ser más propenso a sucumbir a su propia ira, a sus propias pasiones, que básicamente dicen, él actuó en ira e intenso dolor, básicamente no estaba en sus cabales. Esa expresión, ¿no? Ira e intenso dolor. Sí, y con eso es que finalmente se declara que en el juicio no hubo responsable. Claro. Un poco el examen fue en términos de la frenología, no sé. Sí, pues digamos que en ese momento fue muy debatido eso, porque lo que decía esa corriente de psiquiatría, que bueno, yo no soy experta, pero básicamente lo que entiendo que decía esa corriente psiquiátrica era que a medida que se va, digamos que combinando las razas, que se va, sí, como que a medida que se van haciendo todo este tipo de cruces y que se está escapando como de esa pureza original, es que empiezan a salir las enfermedades, las cosas, y básicamente se culpó a la mamá de Jorge y a esa Lado Colmenares, ¿no? Era sí, el al lado apellido. Colmenares. Y sí, básicamente que triunfan por ese argumento, el de ira e intenso dolor, que vino a cambiar la historia de los juicios en Colombia, porque muchos feminicidios que ocurrían eran cobijados bajo esta ira e intenso dolor, y entonces eso les quitaba la mitad de la condena. Sí, terrible, ¿no? O sea, uno lo ve en perspectiva histórica, ¿no? En el momento seguramente hasta para las mujeres era normal que pasara eso. Sí, digamos que eso es la otra cosa. Nunca se cuestionó si el honor o no era un móvil suficiente para que alguien cometiera un asesinato, sino si había pasado o no había pasado o en qué condiciones estaba Sí, Jorge. exacto. Sí, acá tú dices, como señalas, si los hombres cometían un crimen violento, no se cuestionaba el cómo, sino el por qué, que tú lo dijiste recientemente. Si una mujer lo hacía, iba en contra de la naturaleza. Claro, las mujeres no, que eso viene, digamos que un poco relacionado a todo este tema de la feminidad, pero las mujeres no eran consideradas como violentas per se, no eran consideradas que tuvieran estas características más agresivas, más... Sí, digamos de hecho, que más... hay un caso que creo que mencionas tú de una mujer que mata a otra mujer porque encuentra al esposo con la amante. Sí, básicamente es la amante la que asesina a la mujer creo que fue con una sombrilla, que también cambia como la prensa muestra esas cosas, claro, si es una mujer o la si es narrativa una... cambia. Claro, porque la mujer lo hacía, era una locura de cómo había pasado, ella era una celosa, en cambio el hombre lo encuentran y es como, bueno, fue por cuestiones de honor, ¿no? Entonces eso cambia toda la narrativa que se tiene y que duró por varios años. De hecho, en este momento no existía el término de crímenes pasionales, se hizo hasta después, pero básicamente eso, digamos que encapsulaba todo, entre comillas, justificaba el hecho de que algo fue cometido, pero con una pasión, con una ira, que no fue cosa de ellos no se pudieron controlar. Y fue hasta el 2015 que se empezó como esta lucha de que se llame feminicidio algo. Cuéntanos cuál sería la conexión entre esos dos hechos, uno del presente y uno del pasado, que eso me parece importante también. Bueno, básicamente que
a partir también de este juicio fue eso, que se empezaron a llamar o las cosas o a justificar las cosas por la pasión, por la ira, pero básicamente que separándola un poco del perpetrador. Y eso se arrastró hasta incluso ahorita. Sí, 2010, ¿no? Sí, 2015, que, o sea, hasta 2010, el 2015, 2015, sí. Que se empezó a decir que los crímenes no eran crímenes pasionales, Exacto, sí. sino eran feminicidios. Feminicidios, correcto. Esa es una conexión importante. Y miren que es a partir de Jorge Eliezer Gaitán que se empiezan a desarrollar todo este tipo de cuestiones que legitiman un poco el crimen en contra de las mujeres. Sí. Pero viene en el 2015 como ya en medio de todo este contexto terrible. Me acuerdo mucho del caso de Rosalvira Celis, por ejemplo, sí, que la empalaron en el Parque Nacional, un compañero de estudio que la viola, la empala, bueno. Y está eso, ¿no? Que la legislación colombiana pues viene a dar un giro muy importante, ¿no? En esa perspectiva histórica de lo que pasó. Claro, sí, y es paradójico también porque es un juicio que atraviesa la vida de Clara Inés, que Clara Inés luchó por los derechos de las mujeres. Eso. Y que paradójicamente también afectó este juicio, digamos que no diré para mal, pero sí, no positivamente, a las mujeres con este argumento de ira, intenso dolor. Ok. Una pausa y regresamos. Gracias a todos y a todas por llegar a este punto. No dejen de pillar el final de esta historia. Un saludo a los amigos Cristian Franco y John Hernández que siguen apoyando este proyecto. Una invitación a quienes quieran apoyarnos convirtiéndose en mecenas de este podcast a través de Patreon o los canales que encontrarán en nuestro perfil de Instagram. Recuerden @cipilla_podcast. En las historias se encontrarán cómo apoyarnos. Mariana, entonces volvamos a algo que me parece fundamental en este episodio, pues ya está, digamos, no es una anécdota, claro que no, la relación, digamos, de este juicio con la figura de Clara Inés, pues también con el rol que desempeñó en su momento Jorge Eliezer Gaitán, pero yo quiero que retomemos y le demos toda la importancia a la figura de Clara Inés, en términos de que es, pues digamos, de esas primeras mujeres feministas, periodistas, que a través del ejercicio de su pluma, pues de una perspectiva crítica sobre la defensa de derechos de estudiantes, de mujeres, que cuestionó muchas cosas. Hagamos un poquito de historia, tú que hiciste la indagación. ¿Qué pasa después del juicio? ¿Qué pasa con Clara Inés y su esposo? Bueno, digamos que un poco para alejarse de todo esto que ocurrió, Jorge es nombrado embajador en México y ellos se van para allá. Es curioso porque acá básicamente estamos probando que Jorge, en el juicio se probó que Jorge Sabasky sí tiene una propensión que es básicamente muy, muy sensible, que tiende a la locura, bueno, todo esto que pasó. El drama. Ajá, y es nombrado embajador en México, entonces realmente, pues sí, como coherencia, no importa. Y entonces ellos se van a México. Y acá es donde no es que Clara Inés haya cambiado drásticamente, pero sí es cuando uno empieza a notar quién es realmente Clara Inés. Porque en el juicio no la dejaron hablar, ella sí era, digamos que desde antes escribía, pero es acá en México donde Clara Inés empieza a relacionarse con personajes muy importantes dentro de la historia, como lo son Frida Kahlo, Diego Rivera, conoce a Trotsky, también conoce al poeta Porfirio Barba Jacob y empieza ella a estar en el centro de todo esto que está pasando en México, todo este contexto político y social, y es básicamente que ella se convierte también en un personaje muy importante, o es que ya lo era y no lo sabíamos o no habíamos caído en cuenta. Entonces, claro, en México es donde ella se empieza a empapar un montón de esto. También conoce a exiliados españoles. La Guerra Civil Española, sí. Llega un momento muy importante dentro de la historia y la cultura mexicana, ¿no? Porque pues hay todo un movimiento intelectual en las artes, pues la presencia de Trotsky en Ciudad de México, pues es una sociedad post-revolución, sí, después de la Revolución Mexicana, y sí, tiene contacto con estas figuras, que pues eso, pues tú también encontraste datos a partir de Porfirio Barba Jacob y un trabajo de Fernando Vallejo, ¿no? De la biografía de Barba Jacob, El Mensajero, ¿no? Sí, digamos que Porfirio Barba Jacob es en sí mismo un gran personaje. Y digamos que en estos últimos años que él pasa, en el cual sufre de tuberculosis, la familia que lo acompañó fue la familia Sabasky, empezando porque Jorge, como embajador de México, era el que le daba las dádivas que le enviaba el gobierno colombiano, y también era el que estaba buscando internarlo en un hospital para tuberculosos, pero ya no lo aceptaban porque ya tenía la enfermedad muy avanzada. Porfirio Barba Jacob hizo una relación muy cercana con Clara Inés. Ellos dos se reunían con escritores y Porfirio Barba Jacob también invitaba a Clara Inés
a sus últimos recitales que hizo, y también digamos que en su última noche con vida lo acompañó la familia Sabatsky. Clara Inés le trajo unos pan de yuca porque era digamos que de los últimos deseos que tenía Porfirio Barba Jacob, y todo esto también, como tú dices, se encontró, fue en parte al libro de Fernando Vallejo. Esa parte de México es importante. Ya venía escribiendo ya en El Relator en Cali, hizo sus primeros escritos, pero démosle más fuerza a Clara Inés, y es que ella vuelve a Colombia y va a tener 2 columnas. Dos La de del las que sabemos. reflector social, Sí. esa es una, ¿cierto? Y el ballet de Clara Inés. Sí, cuando ellos vuelven en 1939, pero como tal, digamos que el boom que tiene Clara Inés como sufragista es en 1954, que son todas estas luchas sufragistas que empiezan a ver en el país, que ya existían desde antes, pero que en esta época cobran más importancia. Entonces Clara Inés se convierte en una gran sufragista, sobre todo en el Valle del Cauca. Empieza a tener relación con personas como Ofelia Uribe de Acosta y otras mujeres que empiezan a hablar acerca de por qué las mujeres debemos votar. Entonces, básicamente es curioso porque en esa época, en algo en lo que sí estaban de acuerdo, tanto conservadores como liberales, era que la mujer no debía votar. No votar así. Recordémosle un poco a nuestros oyentes que desde 1930 hasta el 57 dura, en teoría, esa lucha por conseguir el sufragio por parte de la mujer, ¿no? Donde se enfrentaron argumentos como la mujer no tiene la formación suficiente para votar, y donde pues hay columnas que tú señalas donde Clara Inés dice, pero los hombres también, o sea, los hombres no tienen la formación suficiente en la mayoría intelectualmente, que han sido estudiados, formados y votan. Sí. O sea, ese no es un argumento, ¿no? Como esa fuerza de Clara Inés también en sus columnas, que fue muy importante, ¿no? Claro, ella y desde antes ella empieza primero a impulsar que la mujer pueda trabajar, que la mujer pueda formarse, que se salga, digamos, de esta jaula de imposición que tiene, al que solo tenga que depender de su padre, de su hermano, de su esposo, y que ella por sí misma no pueda. Ella empieza desde antes a salirse de esto, y también cuando llegó el momento del voto, ella también hasta cita al Papa y dice, no hay tampoco argumentos de la religión católica que digan que nosotros no debemos votar. Nosotras vamos a votar porque nosotros también tenemos una familia que defender, tenemos intereses que defender, y también porque nosotras sí. Si los hombres no tienen formación, como tú le dices, porque ellos sí pueden votar y nosotras no. Y entonces ahí ella desde sus columnas hace algo muy importante, que es eso, de por qué las mujeres deberían votar. Y sí, ella siempre fue muy abierta con lo que hablaba en las columnas. O sea, ella sí utilizaba seudónimos, como el seudónimo Iskra, que de hecho ese lo sacó de conocer a Trotsky en México. Entonces, Iskra decían, hay 2 teorías, una que era por la perrita de Trotsky, que se llama Iskra, y otra es por el periódico en el que Trotsky escribía, que se llama Iskra, que significa chispa en ruso. Chispa, sí, en ruso. Y a mí me parece muy bonito eso, la verdad. El reflector social y el ballet de Clara Inés. Y entonces tuvo una relevancia importantísima en la opinión pública en Cali, sobre todo, ¿no? Porque era donde estaba el relator, ¿no? Sí, claro, y sobre todo porque ya se volvió una voz conocida, ¿sí? Ya se esperaban sus columnas. Ella primero empezó hablando de cultura, de libros, de los lugares a los que viajaba, pero luego empezó a ser un poco más vocal, sobre todo en estos temas de política. Y de hecho quien empezó a darse cuenta de todas esas conexiones de los seudónimos que utilizaba fue Judith González en su trabajo sobre las sufragistas. Entonces tenemos acá, para decirles a nuestros oyentes, y ya ahora entrar a la recta final de nuestro episodio. Clara Inés fue periodista y fue una voz reconocida en el medio. Fue invitada a participar en varias publicaciones en periódicos. Pues una de las feministas y sufragistas más reconocidas del país, Ofelia Uribe de Acosta, la invita a participar en un periódico netamente hecho por mujeres y para mujeres que se llama Verdad. Entonces hay ese contexto para también entender que algo muy particular que hace interesante esta figura es que es una figura desconocida. ¿Por qué?
y tú lo hablas en tu tesis al final, ¿por qué se olvidó a Clara Inés de ese panorama del periodismo, de ese movimiento sufragista? Y además, y si quieres, y te agradezco si desarrollas un poco más esa faceta de opositora, por ejemplo, a un dictador, al presidente Gustavo Rojas Pinilla. Sí, pues digamos que hay varias razones por las cuales Clara Inés Suárez de Zabasky fue olvidada. En primer lugar, y esa fue la hipótesis inicial que teníamos, era pues porque efectivamente el crimen sí eclipsó la figura de Clara Inés, ¿sí? Como la mujer en disputa. Pero también es en primer lugar, porque sus últimos años los vivió fuera del país. Segundo, porque también cerró el relator. Entonces, básicamente que todo este tipo de factores empezaron a hacer que ella, digamos, que no estuviera ya dentro de la conversación nacional, pues ya no estaba acá en el país, y aunque sí trabajaba en periódicos. Pues todo lo hizo desde el extranjero, y también porque ella tampoco quería participar demasiado, en el sentido de que ella no tenía como buenos recuerdos por todo lo que había pasado con el crimen y por muchas cosas acá de Cali. Y digamos que ahorita con lo que estás hablando de Rojas Pinilla, sí fue efectivamente muy importante, porque se creía que se iba a ganar el favor de las mujeres por haberles dado el voto. Y a través de Clara Inés, digamos que uno tiene una prueba más de que no fue así. Entonces, Clara Inés mostró en sus columnas cómo ellas no solo eran mujeres, eran madres, eran hermanas, eran amigas de muchos estudiantes que fueron allá a las calles en contra de Rojas Pinilla. Y de hecho ya a través de su columna relata un poco de una protesta que se convocó de solo mujeres en contra de Rojas Pinilla. Y sí, esa es una de las tantas cosas que ella muestra. Ella, de hecho, cuando Rojas Pinilla cerró, invitó a varias mujeres que habían sido censuradas de los periódicos que habían cerrado, y las invitó a escribir en el relator. Entonces sí, ella en esa época hizo muchísimo, y no se habla de eso, solo se recuerda a otras mujeres. Sí, sobre todo porque esa marcha que tú mencionas es un poco también el producto de esa represión dura de Rojas Pinilla contra los estudiantes, ¿sí? Donde muere, por ejemplo, Uriel Gutiérrez, un 9 de junio de 1957. Vamos que en ese periodo final de Gustavo Rojas Pinilla, donde arremete tanto contra los estudiantes, y donde ella, pues evidentemente, en una de sus columnas reflexiona sobre cómo salieron a marchar las mujeres, cómo cada una aportó en la medida de lo posible, y cómo defendían precisamente la legitimidad de la protesta de parte de ese movimiento que estaba pues criticando cosas que estaba haciendo mal el régimen en su momento, ¿no? Ese régimen de Rojas Pinilla, ¿no? A pesar de que como se lee a veces en la historia, en una dictadura se le dio el voto a la mujer en Colombia, no sé qué, sí, pero eso fue una lucha de muchos más años, ¿no? Sí, claro, eso venía de antes, y básicamente ella habla en sus columnas diciendo que si Rojas Pinilla creía que iba a comprar el voto, bueno, a las mujeres con el voto, eso no era así, y ellas iban a seguir peleando porque ellas también hacían parte de la narrativa nacional. Hay una, digamos que cosa muy bonita con todo lo que pasó, y es que de hecho el grupo de mujeres, incluso después de conseguir el voto, ahí no acababa su lucha. Ellas querían que la mujer se educara, quería que la mujer se convirtiera en una fuerza que incluso le hiciera competencia al bipartidismo en el que estaban. Porque claro, estas mujeres veían lo que pasaba en el país en esta lucha bipartidista, y ellas también, su forma de hacerle frente a esto era decir: nosotras queremos volvernos una fuerza política que salga de este rojo y azul y pueda convertirse en algo que saque adelante el país. Eso me parece fundamental, o sea, de considerarlo en la historia de Colombia, ¿no? Como una opción para salir de esa violencia y ese enfrentamiento entre solamente dos opciones, que fue lo que representó el bipartidismo en su momento, pues era pensar en un partido de mujeres, ¿no? En una opción política conciliadora, negociadora, que tú lo señalas en una comunicación que tiene con Ofelia Uribe de Acosta, ¿no? Como que están conversando sobre esa posibilidad que haya un tercer partido y sea liderado por mujeres, ¿no? Sí, eso es muy admirable, sí se relaciona hoy en día con los partidos políticos que están saliendo, que quieren eso, como que la mujer también se pueda convertir en una fuerza política importante.
eso viene incluso desde esas épocas. Sí, claro, o sea, hay una conexión en la historia siempre. A mí me parece esa reflexión que hace tu profesor como hay que busquen su familia, que ahí puede haber una historia, ¿no? Porque es que el pasado siempre tiene una conexión con el presente, que es un poco también lo que tratamos de proponer en este podcast, como entender qué pasa en el presente, pero que eso tiene un origen, ¿no? Claro. Una función, porque a veces se lee el contexto es como en la inmediatez que tenemos ahora, pero no, o sea, el feminismo no es que sea algo, una moda, no, eso es producto de una serie de reflexiones, de unas luchas particulares de figuras que como Clara Inés Suárez de Sabatsky, pues uno dice como existió este tipo de figura en Colombia, hay que darla a conocer, el trasfondo de ese crimen que pues como tú dices eclipsa un poco la imagen de ella, la figura, entonces digamos que eso es importante de rescatar. Yo siento que por más desconectado que uno se sienta de la historia, por más que uno diga a mí no me ha pasado nada, yo nunca he visto eso, siempre uno va a estar siendo parte de esta narrativa nacional que hay. Tu familia vivió algo, tu abuelo vivió algo, tú eres parte de algo, incluso si todavía no eres consciente de eso, y eso es muy importante. Hay veces que las historias no se tienen que buscar tan lejos de algo que, no sé, bien las noticias y no me importa, sino dentro de la propia familia ya hay un montón de cosas que a uno lo hacen entender un poco todo el contexto que pasó en el país, toda la historia y qué es lo que queda por hacer. Eso, Luz Mariana, de acuerdo contigo. Píllelo. ¿Sí pilla? Uy. Luz Mariana, vamos finalizando este episodio para hablar un poco del final. Clara Inés Suárez de Sabatsky, y vemos en tu trabajo que ella se va del país cuando si era el relator, pues digamos que era el negocio familiar, entra un poco en crisis. Jorge, los hermanos tenían una participación como mayoritaria en el periódico, el periódico pues termina cerrando y sus últimos años, como lo señalabas hace un momento, terminan en el extranjero, ¿no? Sí, ellas después de que se cierra el relator, eso fue un gran golpe para Jorge. Jorge también ya estaba casi con 80 años, ya estaba bastante viejo. Y ellos llegan a Holanda, él fue nombrado cónsul en Holanda, pero él no puede cumplir con esas obligaciones. Primero porque se siente anímicamente muy mal por el cierre del relator, porque fue básicamente que su hermano vendió sus acciones, entonces le dejó a Jorge con muy poquito poder en el periódico y luego pues por cuestiones de administración cerró. Y había un rumor, ¿no? Que el relator era apoyado por comunistas, por algo así, ¿no? Varias cosas pasaron. Primero, pues sí, con los trabajadores hubo, digamos que un problema, pero también en toda esta lucha bipartidista y que también en estos años se creía, bueno, se hablaba mucho del comunismo y el hecho de que uno lo tildaran de comunista ya también era, digamos que algo tampoco muy favorable. Pero otro chisme, ¿no? Esa familia, los chismes, Sí, lo triste es que la mayor parte de los chismes eran creados por la propia familia y entonces eso salía. Así terminó. De hecho, hay un barrio en Cali que se llama Jorge Sabatsky. ¿Ah, sí? Por donde quedaba la casa. Ok. Y sí, también por eso es curioso decir que quedó un barrio nombrando a Jorge Sabatsky, pero Clara Inés borrada. Y sí, en estos últimos años Clara Inés reemplazó a Jorge, primero provisionalmente como cónsul en Holanda, y luego al ver su labor la dejaron ahí ya definitivamente, y a ella le encantó esa, digamos que, vida diplomática. Luego de eso pasó a Roma y allá conoció a Galán. Conoció a Galán. Sí, ella fue cónsul después en Roma. Sí. Como desde el 62 hasta el 81. Sí, hasta el 81, hasta ya sus últimos días. Y en esa época, Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue después candidato presidencial en las elecciones del 89 para el 90, fue en ese momento era embajador en Roma, ¿no? Sí. Del gobierno colombiano, y se conoce con... Sí, eran muy volvieron cercanos. amigos, sí. Esto no lo puse en la tesis, pero sí se cuenta en una entrevista que le hicieron que le hacen a Galán, donde hablan un poco que sale el apellido Sabatsky, creo, y él dice, tú conociste a Clarita, y él sí tenía como en un muy buen concepto a Clara Inés. Entonces sí, claro, ella conoció a Galán, conoció a Gaitán y conoció a muchas otras personas. Claro, a Trotsky, a Kahlo, a Rivera, a Siqueiros seguramente, a muchas personas, a Barba Jacob, que es una figura muy importante de la poesía colombiana. O sea, las personas que escuchan este podcast y pueden acercarse no solamente a la poesía, sino a lo que fue la vida y a ese personaje tan sui generis en su momento, es impresionante, ¿no? Sí. Entonces ella estuvo en todo el centro y se habla de todos los demás, pero no se habla de ella. Exacto, sí. Que eso es un poco lo que siempre se ha cuestionado en determinados momentos sobre la mujer, ¿no?
O sea, como no es que la hayan eclipsado, sino que la hayan ocultado, ¿no? Y no solamente a Clara Inés, sino seguramente a otras figuras dentro de varios ámbitos en Colombia y en otros países seguramente. Sí, por eso también el nombre de la tesis, ¿no? Ella no estaba en el reflector. No estaba en el reflector, sí, claro. Al otro lado del reflector. Al otro lado del reflector, Y lindo. entonces, por eso es que no se habla de ella, pero ella estuvo ahí. Estuvo ahí, sí. Bueno, ¿y cuándo muere? Ella muere en 1982. Ella muere acá en Colombia. Digamos que la familia de ella hace todo lo posible porque vuelva, porque ella no quería volver, ella quería quedarse allá, morir en Roma, ser enterrada en Roma. La familia la trae acá para estar con ella en sus últimos días. Y acá, pues ella está enterrada en Cali en este momento. Y sí, volvió acá, pasó sus últimos días, ya su esposo ya había muerto hace mucho tiempo atrás. En el 66 murió, ¿no? Sí. 66, sí. Sí, creo que fue en el 66. Sí, pues claro, la diferencia de edad también. Sí, claro. Y ella muere y de hecho su hija mayor, que también se llama Clara Sabatsky, ella también era periodista y también escribe una columna al final haciendo honor a su madre. Y tú te entrevistaste con la hija menor, ¿no? Ángela Sabatsky. Sí, ella es la última que está con vida en este momento. Yo me entrevisté con Ángela Sabatsky, que fue fundamental para este trabajo. Y ella, además de brindarme un montón de material fotográfico y también de esas últimas columnas que escribió, también fue un poco el hecho de conectar con la propia familia, ¿no? De que nosotros no nos conocíamos y que por más primas lejanas que fuéramos, es una forma como de conectar y hacerle como un poco homenaje a esta mujer que como mujeres nos afectó, como familia nos afectó y también que ahorita pues nos unía. Luz Mariana Rojas Sabatsky, muchas gracias por estar en este Cipilla, por pillar con nosotros, por permitirnos entrar también a conocer esta parte de tu vida y de tu familia, porque pues estamos haciendo eso y que tiene que ver, como tú lo decías al inicio, con una narrativa que es histórica, que es nacional, que tiene que ver con eso. No sé si le quieras decir algo a nuestros escuchas alrededor de la figura de Clara Inés, de tu trabajo, del periodismo, de la historia. Pues gracias por escuchar, gracias a ti Hernán por invitarme. La única invitación es indaguen en sus propias familias, indaguen en su propia historia. Como la próxima vez que lean un hecho histórico y que se acerquen a él, también piensen en esas voces que quizá no pudieron ser escuchados. Gracias. Listo, Luz Mariana, muchas gracias. A todos y a todas, gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en un próximo Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.